Conozcamos esta interesante historia de la Biblia. En un tiempo de crisis política, espiritual y social, cuando los reinos de Israel y Judá estaban rodeados por amenazas externas y corrompidos por la idolatría interna, Dios levantó a un hombre con un mensaje poderoso. Su nombre, Isaías. Este no fue un profeta común. Isaías vio la gloria de Dios en el templo, fue purificado con fuego y se convirtió en la voz divina en medio del caos. Habló de juicio, sí, pero también de esperanza. De un Mesías por venir. De una tierra renovada. De un Dios que nunca abandona a su pueblo, por muy lejos que se alejen de él. ¿Quién fue Isaías? ¿Qué vio? ¿Y por qué sus palabras siguen resonando con tanta fuerza hasta nuestros días? Prepárate para sumergirte en una historia fascinante que mezcla revelación, valentía y promesas eternas. Comienza aquí, en el llamado celestial que transformó la vida de un hombre y el destino de una nación. En la antigüedad, en la tierra conocida como Judá, nació un hombre llamado Isaías durante un periodo de gran complejidad. El pueblo escogido de Dios se había dividido en dos reinos separados, Israel al norte y Judá al sur. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, nos habla de la época en la que vivió, la visión concerniente a Judá y Jerusalén que Isaías hijo de Amós tuvo durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta fue una época de cambios rápidos y numerosos desafíos para la gente. Isaías se crió en Jerusalén, una ciudad de gran importancia para el pueblo de Dios. Desde su juventud, se le enseñó acerca de Dios y de los mandamientos que se habían dado a la gente. Isaías era un joven observador, que observaba cuidadosamente cómo las personas se comportaban y trataban entre sí. Se preocupó profundamente cuando se dio cuenta de que la gente no seguía constantemente los caminos de Dios. Durante la juventud de Isaías, el rey Usías gobernó Judá. Según 2 Crónicas 26, 5, este fue un tiempo próspero, buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios le dio éxito. La nación floreció, la gente estaba bien alimentada, el ejército era fuerte y abundaban los proyectos de construcción. Isaías fue testigo de este crecimiento, observando la expansión de las ciudades y el entrenamiento de los soldados para defender la tierra. Todo parecía mejorar y la felicidad parecía generalizada. Sin embargo, Isaías reconoció que debajo de esta prosperidad había serios problemas. A pesar de la riqueza, Isaías comenzó a observar desigualdades, algunos se volvieron extremadamente ricos, mientras que otros se volvieron cada vez más pobres. En Isaías capítulo 5, versículo 8, vemos cómo más tarde se referiría a esto: «Ay de vosotros que añadís casa tras casa y uniréis campo con campo, hasta que no quede espacio y vivís solos en la tierra». Isaías comprendió que esta desigualdad era injusta y desagradaba a Dios. Además, muchas personas estaban empezando a adorar a deidades falsas, olvidando al Dios verdadero que había liberado a sus antepasados de la esclavitud egipcia. Isaías se entristeció por estos acontecimientos y supo que eventualmente tendría que hablar en contra de estos problemas. Mientras tanto, el mundo circundante se volvía cada vez más peligroso. Asiria estaba emergiendo como una potencia formidable, amenazando con atacar a Israel, el reino del norte. A la gente de Judá le preocupaba ser la próxima, y algunos querían formar alianzas con otras naciones para protegerse. Más tarde, en Isaías capítulo 31, versículo 1, abordaría este tema: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que dependen de los caballos, de los que confían en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes». Isaías sabía que el pueblo debía poner su confianza en Dios más que en alianzas políticas con otras naciones. Vio que la gente buscaba seguridad en los lugares equivocados, lo que le preocupaba profundamente. Un día, algo extraordinario le ocurrió a Isaías. En el capítulo 6, versículo 1 del libro de Isaías, leemos: «En el año en que murió el rey Usías, vi a Jehová, alto y exaltado, sentado en un trono, y la cola de su manto llenaba el templo».
Isaías estaba en el templo, el lugar sagrado de adoración, cuando de repente experimentó una visión imponente. Vio a Dios sentado en un trono alto y majestuoso, algo tan magnífico que Isaías apenas podía comprender lo que estaba presenciando. El templo parecía estar lleno de la presencia de Dios, y esta visión transformaría la vida de Isaías para siempre, marcando el comienzo de su llamamiento profético. En los versículos 2 y 3 del capítulo 6, Isaías describe lo que rodeaba el trono de Dios. Encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se llamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Estos serafines eran seres angelicales al servicio de Dios, y sus voces eran tan poderosas que hacían temblar el templo. Isaías estaba simultáneamente aterrorizado y asombrado, ya que nunca había presenciado algo tan increíble. La santidad y la majestad de Dios eran abrumadoras, más allá de lo que él podría haber imaginado. Pero entonces Isaías se dio cuenta de algo que lo preocupaba profundamente, se dio cuenta de que era una persona pecadora que vivía entre personas pecadoras. ¿Cómo podía existir en la presencia de un Dios tan santo? En el versículo 5 del capítulo 6, vemos su reacción: ¡ay de mí! Lloré. Estoy arruinado. Porque yo soy un hombre de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías creía que sería destruido a causa de sus pecados, sabiendo que no era digno de estar en la presencia de Dios. Este momento de reconocer sus propios pecados y los de su pueblo fue crucial para la misión que Dios había planeado para él. Sin embargo, Dios no tenía la intención de destruir a Isaías, en cambio, quería purificarlo para un propósito especial. En los versículos 6 y 7 del capítulo 6, leemos: Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido en su mano, el cual había tomado del altar con tenazas. Con ella tocó mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido expiado. Aunque esto debe haber sido doloroso, era un símbolo significativo. Dios estaba demostrando que podía limpiar incluso los pecados más profundos. En ese momento, Isaías se sintió purificado, sus pecados fueron perdonados, y estaba preparado para servir a Dios. Entonces sucedió algo extraordinario: Isaías escuchó la voz de Dios hablando. En el versículo 8 del capítulo 6, Dios preguntó: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era como si Dios estuviera buscando a alguien que sirviera como su mensajero, alguien que hablara a la gente en su nombre. Isaías respondió de inmediato, sin dudarlo: heme aquí, envíame. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera, sin importar lo difícil que pudiera ser la tarea. Isaías quería servir al Dios que acababa de encontrar y que lo había perdonado, sabiendo que su vida nunca sería la misma después de esta increíble experiencia. Entonces Dios le asignó a Isaías una tarea difícil. En los versículos 9 y 10 del capítulo 6, él dijo: Vayan y decidan a este pueblo, estén siempre oyendo pero nunca entendiendo, estén siempre viendo pero nunca percibiendo. Haz calloso el corazón de este pueblo, haz que sus oídos se emboten y cierren sus ojos. Esto significaba que Isaías debía hablar a la gente, pero Dios le advirtió que muchos no escucharían el mensaje. La gente escucharía pero no entendería, vería pero no percibiría. Aunque esto parecía desalentador, Dios quería que Isaías continuara hablando incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Era una misión que requería un tremendo coraje y perseverancia por parte de Isaías. Isaías estaba preocupado por este difícil mensaje y le preguntó a Dios cuánto tiempo continuaría. En el versículo 11 del capítulo 6, leemos su pregunta: ¿Hasta cuándo, Señor? Quería saber cuánto tiempo permanecería la gente ciega y sorda al mensaje de Dios. La respuesta de Dios indicó que se avecinaban tiempos difíciles, hablando de ciudades vacías y casas sin habitantes. Esto significaba que se acercaba un tiempo de juicio y dificultades para el pueblo. Pero incluso dentro de este duro mensaje, había un rayo de esperanza.
En el versículo 13 del capítulo 6, Dios le dio a Isaías un mensaje de esperanza para compartir, y aunque quede la 10ª parte en la tierra, volverá a ser asolada. Pero como el terebinto y la encina dejan tocones cuando son cortados, así la semilla santa será el tocón en la tierra. Esto significaba que, a pesar de los tiempos difíciles que se avecinaban, Dios no abandonaría completamente a su pueblo. Siempre habría un tocón, un remanente fiel que sobreviviría. Dios tenía un plan para su pueblo que incluía un futuro de esperanza y restauración. A partir de ese día, Isaías comenzó su viaje como profeta de Dios. Hablaba a reyes, sacerdotes y gente común. A veces su mensaje advertía de las consecuencias si las personas no volvían a Dios, otras veces traía palabras de consuelo y esperanza. Isaías sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a cumplir la misión que Dios le había dado. Había sido testigo de la gloria de Dios, había experimentado su perdón y había aceptado su llamado. Ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Así comenzó el ministerio de Isaías. La visión del templo fue solo el comienzo de una vida dedicada a ser la voz de Dios para su pueblo. Isaías salió del templo ese día como un hombre transformado, listo para marcar la diferencia en su mundo. Se enfrentaría a reyes poderosos, hablaría en contra de la injusticia y la idolatría, y llevaría mensajes de esperanza sobre un futuro salvador. Su vida nunca volvería a ser la misma y, a través de él, Dios hablaría a su pueblo durante muchos años. Después de recibir su llamamiento en el templo, Isaías comenzó su obra como profeta de Dios. Sus primeros años de ministerio estuvieron llenos de desafíos. Uno de los primeros problemas que Isaías tuvo que enfrentar fue la idolatría en Judá. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, Isaías aborda este problema. Su tierra está llena de ídolos, se inclinan ante la obra de sus manos, ante lo que sus dedos han hecho. Así que la gente será humillada y todos serán humillados. Isaías observó que muchas personas estaban adorando estatuas y dioses falsos en lugar del Dios verdadero. Esto lo entristeció y preocupó profundamente, sabiendo que este comportamiento traería problemas a la gente. Comenzó a hablar en contra de ella, recordándole a la gente que solo había un Dios verdadero, el Dios que había liberado a sus antepasados de Egipto e hizo un pacto con ellos. Otro problema importante que Isaías presenció fue la injusticia social. Muchas personas adineradas trataban injustamente a los pobres y vulnerables. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, Isaías habla con dureza sobre esto. El Señor entra en juicio contra los ancianos y los jefes de su pueblo. Vosotros sois los que habéis arruinado mi viña. El botín de los pobres está en vuestras casas. ¿Qué quieres decir con aplastar a mi pueblo y moler el rostro de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. Isaías se enojó mucho cuando vio que los ricos se aprovechaban de los pobres, declarando que esto estaba mal a los ojos de Dios. El profeta hizo un llamado a los ricos y poderosos a tratar a los demás con justicia y bondad, recordando a todos que a Dios le importaba profundamente cómo las personas se trataban entre sí, especialmente a los más vulnerables. Isaías no se detuvo ahí, también habló extensamente sobre la necesidad del arrepentimiento. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, lávense y límpiense. Quita de mi vista tus malas obras, deja de hacer el mal. Aprende a hacer lo correcto, busca justicia. Defender a los oprimidos. Abraza la causa de los huérfanos, defiende el caso de la viuda. Isaías quería que la gente cambiara sus caminos y volviera a Dios. Dijo que no bastaba con ir al templo y hacer sacrificios, sino que lo que Dios realmente quería era que las personas vivieran con justicia y amor. Isaías llamó al pueblo a cuidar de los huérfanos y las viudas, que eran los más vulnerables de la sociedad en ese momento. Enseñó que la adoración genuina de Dios se demostraba en la forma en que las personas se trataban unas a otras. Junto con sus mensajes de arrepentimiento, Isaías también habló sobre el juicio que vendría si las personas no cambiaban sus caminos. En el capítulo 5, utiliza una imagen poderosa para hablar de esto. En los versículos 1 y 2,
dice, cantaré al que amo una canción sobre su viña, mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Lo desenterró, lo limpió de piedras y lo plantó con las vides más selectas. Construyó una torre de vigilancia en ella y también cortó un lagar. Luego buscó una cosecha de buenas uvas, pero solo dio malos frutos. En esta parábola, Dios es el dueño de la viña y el pueblo de Judá es la viña. Isaías estaba diciendo que Dios había cuidado mucho de su pueblo, pero no estaban produciendo el fruto que él esperaba, es decir, no estaban viviendo de la manera que Dios quería que lo hicieran. Isaías continúa esta parábola de la viña en el capítulo 5, versículos 3 a 6, diciendo, Ahora bien, moradores de Jerusalén y pueblo de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría haber hecho por mi viña de lo que yo he hecho por ella? Cuando buscaba buenas uvas, ¿por qué solo daban malos frutos? Ahora les diré lo que voy a hacer con mi viña, quitaré su vallado, y será destruida, derribaré su muro y será pisoteado. Lo convertiré en un desierto, sin podar ni cultivar, y allí crecerán zarzas y espinos. Ordenaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Este fue un fuerte mensaje de juicio. Isaías estaba advirtiendo que si las personas no cambiaban sus caminos, Dios permitiría que sucedieran cosas malas. Usó la imagen de la viña para ayudar a las personas a entender que sus acciones tenían consecuencias. Mientras Isaías estaba ocupado predicando a la gente, también comenzó a involucrarse con los reyes de Judá. Uno de los primeros reyes con los que Isaías interactuó fue Acaz. En el capítulo 7, vemos a Isaías aconsejando al rey durante un momento muy difícil. Los versículos 1 y 2 nos dicen, cuando Acaz hijo de Jotam, hijo de Usías, era rey de Judá, Resín rey de Siria y Pekaj hijo de Remalías rey de Israel subieron a pelear contra Jerusalén, pero no pudieron vencerla. Y se le dijo a la casa de David, Aram se ha aliado con Efraín. Así se estremeció el corazón de Acaz y de su pueblo, como los árboles del bosque son sacudidos por el viento. Esta era una situación muy aterradora, dos reinos poderosos, Siria e Israel, también llamado Efraín, habían unido fuerzas para atacar a Judá. El rey Acaz y todo el pueblo estaban aterrorizados. Fue durante esta crisis que Dios envió a Isaías a hablar con el rey Acaz. En el capítulo 7, versículo 3, leemos, Entonces el Señor le dijo a Isaías, Sal, tú y tu hijo Sear-Jasub, para encontrarte con Acaz al final del acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavandero. Dios quería que Isaías entregara un mensaje de consuelo y guía al rey. En los versículos 4 y 5, Isaías le dice a Acaz, Ten cuidado, mantén la calma y no tengas miedo. No te desanimes por estos dos trozos de leña humeantes, por el ardor de la ira de Resín y de Aram y del hijo de Remalías. Isaías le estaba diciendo al rey que no temiera a estos dos reinos que amenazaban a Judá. Quería que Acaz confiara en Dios en lugar de entrar en pánico. Pero a Acaz le costó confiar en el mensaje de Isaías, por lo que Dios hizo algo extraordinario. En el capítulo 7, versículos 10 a 12, leemos, De nuevo el Señor habló a Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal, sea en las profundidades o en las alturas. Pero Acaz respondió, No preguntaré, no pondré a prueba al Señor. Dios le estaba ofreciendo a Acaz la oportunidad de pedir cualquier señal que quisiera para probar que el mensaje era verdadero, pero Acaz se negó, fingiendo ser demasiado religioso para probar a Dios. En realidad, ya había decidido no confiar en Dios y buscar ayuda en otra parte. Fue entonces cuando Isaías dio una de las profecías más famosas de toda la Biblia. En el capítulo 7, versículo 14, dice, Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Esta profecía se refería a algo que sucedería muchos años después, el nacimiento de Jesús. El nombre Emanuel significa Dios con nosotros. Isaías estaba diciendo que un día Dios vendría a estar con su pueblo de una manera muy especial. Este mensaje fue tanto para Acaz como para el pueblo de Dios a través de los siglos. A pesar de que las cosas parecían sombrías en ese momento, Dios tenía un plan más grande.
Años más tarde, Isaías continuó su obra como profeta durante el reinado de otro rey llamado Ezequías. Ezequías fue un rey que trató de seguir a Dios, a diferencia de su padre Acaz. En el capítulo 38, vemos una historia increíble sobre cómo Isaías ayudó a Ezequías. Los versículos 1 y 2 nos dicen, en aquellos días, Ezequías se enfermó y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, se acercó a él y le dijo, así dice el Señor, pon en orden tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Ezequías estaba muy enfermo, e Isaías vino con un duro mensaje de Dios diciéndole al rey que iba a morir. Pero la historia no termina ahí. Ezequías oró fervientemente a Dios, pidiéndole más tiempo de vida, y Dios escuchó su oración. En el capítulo 38, versículos 4 a 6, leemos, entonces vino a Isaías la palabra del Señor, que decía, ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, añadiré 15 años a tu vida. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad. Dios no solo prometió sanar a Ezequías, sino también proteger la ciudad de Jerusalén de los asirios, que eran poderosos enemigos en ese momento. Para confirmar esta promesa, Dios realizó un milagro increíble. En el capítulo 38, versículos 7 y 8, Isaías dice, esta es la señal que el Señor les ha dado, de que el Señor hará lo que ha prometido. Haré retroceder la sombra del sol los 10 escalones que ha bajado en la escalera de Acaz. Y eso es exactamente lo que sucedió, la sombra del reloj de sol retrocedió 10 pasos. Era como si el tiempo se hubiera revertido un poco, mostrando que Dios le estaba dando a Ezequías más tiempo de vida. Este milagro debe haber sido muy alentador tanto para el rey como para el pueblo, demostrando el poder de Dios y su disposición a responder a las oraciones. Durante el reinado de Ezequías, Isaías también tuvo que dar consejos sobre asuntos políticos. Uno de los mayores problemas era la constante amenaza de Asiria, un imperio muy poderoso que quería conquistar Judá. Muchas personas, incluidos algunos de los consejeros del rey, querían hacer una alianza con Egipto para protegerse de Asiria. Pero Isaías sabía que eso no era lo que Dios quería. En el capítulo 30, versículos 1 y 2, dice, «Ay de los hijos obstinados, declara el Señor, a los que llevan a cabo planes que no son míos, formando una alianza, pero no por mi espíritu, amontonando pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que buscan ayuda para la protección de Faraón, para refugiarse en la sombra de Egipto». Isaías seguía insistiendo en que la gente debía confiar en Dios, no en alianzas políticas. En el capítulo 31, versículo 1, dice, «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que confían en los caballos, en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel, ni piden ayuda al Señor». Isaías estaba tratando de mostrarle al rey y al pueblo que confiar en otras naciones no los salvaría, solo Dios podía protegerlos verdaderamente. Quería que entendieran que sus decisiones tenían consecuencias y que buscar ayuda en el lugar equivocado solo traería más problemas. El consejo de Isaías no siempre fue fácil de seguir. A veces parecía más seguro confiar en ejércitos y alianzas que en un Dios que no podían ver. Pero Isaías seguía recordándole a la gente que Dios ya había hecho cosas increíbles por ellos en el pasado y que seguiría cuidando de ellos si confiaban en Él. En el capítulo 37, cuando Asiria atacó a Judá, vemos cuán importante fue el consejo de Isaías. Ezequías oró a Dios por ayuda en lugar de confiar en alianzas humanas, y Dios salvó milagrosamente a Jerusalén. A través de todos estos acontecimientos, la curación de Ezequías, el milagro de la sombra del sol y la protección de Asiria, Isaías siguió mostrando a la gente el poder y la fidelidad de Dios. Quería que entendieran que Dios tenía el control de todo, incluso de los grandes imperios y de los acontecimientos de la historia. Los mensajes de Isaías no eran solo para ese tiempo, sino que seguirían siendo importantes para las generaciones futuras, incluida la nuestra.
Nos recuerdan que debemos confiar en Dios en cada situación, incluso cuando las cosas parecen difíciles o aterradoras. Además de hablarle al pueblo de Judá, Isaías también tenía mensajes de Dios para otras naciones. Estos mensajes se llaman oráculos, y muchos de ellos hablaban de los juicios que vendrían sobre estos países. Una de las naciones más importantes que mencionó Isaías fue Babilonia. En el capítulo 13, versículos 1 y 2, Isaías comienza una profecía contra Babilonia que vio Isaías hijo de Amós, levanta un estandarte en la cumbre de un monte desnudo, gritadles. Hazles señas para que entren por las puertas de los nobles. En ese momento, Babilonia se estaba volviendo más poderosa, pero Isaías decía que un día caería. Describió cómo Dios usaría otros ejércitos para derrocar a Babilonia. Este fue un mensaje importante porque mostró que ningún imperio, por muy fuerte que pareciera, era más grande que Dios. Isaías también habló de Egipto y Etiopía, que eran naciones importantes al sur. En el capítulo 19, versículo 1, dice, profecía contra Egipto, he aquí que el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan ante él, y los corazones de los egipcios se derriten de miedo. Isaías estaba diciendo que Dios juzgaría a Egipto, causando que la nación enfrentara muchos problemas. Habló de cómo habría luchas entre los egipcios y cómo sus planes fracasarían. Pero Isaías también dio un mensaje de esperanza para Egipto. En el mismo capítulo, versículo 22, dice, el Señor herirá a Egipto con una plaga, Él los golpeará y los sanará. Se volverán al Señor, y Él responderá a sus súplicas y los sanará. Esto muestra que el objetivo de Dios en el juicio no era solo castigar, sino hacer que las personas se volvieran a Él. Isaías no se detuvo ahí, también habló de otros países como Moab, Damasco y Tiro. En el capítulo 15, habla de Moab, describiendo cómo el país sería destruido y su gente se entristecería profundamente. En el capítulo 17, habla de Damasco, la capital de Siria, diciendo que ya no sería una ciudad y se convertiría en un montón de ruinas. Y en el capítulo 23, habla de Tiro, una ciudad que era rica debido a su comercio marítimo. Isaías dijo que Tiro sería destruida y olvidada durante 70 años. Todos estos mensajes mostraban que Dios tenía el control no solo de Judá, sino de todas las naciones. Usó a Isaías para advertir a estos países que sus acciones tenían consecuencias y que ellos también eran responsables ante Dios. Una de las ideas más importantes de las que habló Isaías fue el día del Señor. Esto se refería a un tiempo futuro en el que Dios juzgaría a todas las naciones. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, Isaías dice, el Señor Todopoderoso tiene reservado un día para todos los soberbios y encumbrados, para todos los enaltecidos, y serán humillados. Para todos los cedros del Líbano, altos, y para todas las encinas de Basán. Isaías estaba diciendo que llegaría un día en que Dios arreglaría todo. Las personas y naciones que pensaban que eran poderosas y no se preocupaban por Dios serían humilladas. Este día del Señor fue a la vez aterrador y esperanzador, aterrador para los que rechazaban a Dios, pero esperanzador para los que confiaban en Él, porque significaba que un día todas las injusticias serían corregidas. Pero los mensajes de Isaías no se limitaban al juicio, sino que también tenía maravillosas visiones de esperanza y restauración para el futuro. Una de las profecías más hermosas de Isaías se encuentra en el capítulo 11. En los versículos 1 y 2, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, de sus raíces dará fruto un pámpano. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaí era el padre del rey David, e Isaías estaba hablando de alguien de la familia de David que vendría en el futuro. Esta persona estaría llena del Espíritu de Dios y gobernaría con justicia y sabiduría. Más tarde, los cristianos entendieron que esta profecía se refería a Jesús. Isaías pasó a describir cómo sería cuando viniera este gobernante perfecto. En el capítulo 11,
versículos 6 a 9, pinta un hermoso cuadro de paz. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se acostará con el macho cabrío, el becerro y el león y el potro de 1 año juntamente. Y un niño pequeño los guiará. La vaca se alimentará con el oso, sus crías se acostarán juntas y el león comerá paja como el buey. El bebé jugará cerca de la guarida de la cobra, y el niño pequeño pondrá su mano en el nido de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Esta imagen de animales que suelen ser enemigos viviendo juntos en paz era la forma en que Isaías decía que un día Dios traería la paz completa al mundo, donde no habría más violencia ni miedo. Otra profecía muy importante de Isaías se encuentra en el capítulo 53, donde habla de alguien a quien Dios enviaría, alguien que sufriría para salvar al pueblo. En los versículos 4 y 5, Isaías dice, ciertamente Él cargó con nuestro dolor y llevó nuestros sufrimientos, pero lo tuvimos por castigado por Dios, azotado por Él y afligido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos curados. Esta profecía es muy especial porque habla de alguien que sufriría en lugar de otros para que pudieran ser perdonados y sanados. Los cristianos creen que esta profecía se cumplió en Jesús, quien murió en la cruz para salvar a las personas de sus pecados. Isaías también tuvo visiones de un futuro maravilloso que Dios estaba preparando para su pueblo. En el capítulo 25, habla de un gran banquete que Dios celebraría para todas las naciones. En los versículos 6 a 8, dice, en este monte, el Señor Todopoderoso preparará un banquete de abundante manjar para todos los pueblos, un banquete de vino añejo, la mejor de las carnes y el mejor de los vinos. En este monte destruirá el sudario que envuelve a todos los pueblos, la sábana que cubre a todas las naciones, Él se tragará a la muerte para siempre. El Señor soberano enjugará las lágrimas de todos los rostros, Él quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra. El Señor ha hablado. Esta imagen de un gran banquete era la forma en que Isaías decía que Dios quería traer alegría, sanación y unidad a todas las personas. La idea de que Dios enjugue las lágrimas muestra cuánto le importa el sufrimiento de cada persona. Isaías también habló de una nueva Jerusalén, una ciudad perfecta que Dios crearía. En el capítulo 65, versículos 17 y 18, Él dice, mira, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Las cosas anteriores no se recordarán, ni vendrán a la mente. Pero alégrense y regocíjense para siempre en lo que voy a crear, porque crearé a Jerusalén para que sea un deleite y su pueblo para un gozo. Isaías estaba diciendo que Dios no solo arreglaría lo que estaba mal, sino que también haría todo nuevo. Esta nueva creación sería un lugar de alegría constante, donde no habría más tristeza ni dolor. Fue un mensaje de gran esperanza para las personas que atraviesan momentos difíciles. Una parte muy importante de los mensajes de esperanza de Isaías fueron sus palabras de consuelo para las personas que un día serían llevadas al exilio. Incluso antes de que eso sucediera, Dios ya estaba preparando palabras de consuelo a través de Isaías. En el capítulo 40, uno de los capítulos más famosos del libro, Isaías comienza con hermosas palabras de consuelo. En los versículos 1 y 2, dice, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Habla tiernamente a Jerusalén y proclama que su duro servicio ha sido cumplido, que su pecado ha sido pagado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Estas palabras fueron como un abrazo de Dios para las personas que estarían lejos de casa y se sentirían abandonadas. Dios estaba diciendo que no se había olvidado de ellos y que su tiempo de dificultad llegaría a su fin. Isaías continúa en el capítulo 40 con palabras que muestran el poder y el cuidado de Dios. En el versículo 11, dice, apacienta su rebaño como un pastor, reúne a los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón, él guía suavemente a los que tienen crías. Esta imagen de Dios como un pastor gentil era muy reconfortante para la gente. Demostró que incluso en los momentos más difíciles, Dios cuidaría de ellos con amor y atención.
Isaías quería que las personas supieran que, pasara lo que pasara, podían confiar en el cuidado de Dios. Otro mensaje importante de consuelo se encuentra en el capítulo 43. En los versículos 1 y 2, Isaías dice, «Pero ahora, esto es lo que dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te arredrarán. Cuando camines a través del fuego, no te quemarás, las llamas no te incendiarán». Estas palabras mostraban que Dios estaría con su pueblo incluso en las situaciones más difíciles y peligrosas. Era una promesa de que Él nunca los abandonaría, pasara lo que pasara. Isaías también habló de cómo Dios usaría incluso a reyes extranjeros para ayudar a su pueblo. En el capítulo 45, menciona a un rey llamado Ciro, que ni siquiera había nacido en la época de Isaías. En los versículos 1 y 4, dice, «Esto es lo que el Señor dice a su ungido, a Ciro, a quien tomó la mano derecha para someter a las naciones delante de él y despojar a los reyes de sus armas. Que abra las puertas delante de él para que las puertas no se cierren, por amor a Jacob mi siervo, de Israel, mi elegido, te llamo por tu nombre y te concedo un título de honor, aunque no me reconozcas». Esto mostró que Dios tenía planes para el futuro de su pueblo, incluso cuando las cosas parecían desesperadas. Él usaría incluso a un rey que no lo conocía para ayudar a Israel. Las profecías de esperanza y restauración de Isaías no fueron solo para la gente de su tiempo, sino que continuaron siendo importantes durante muchos años, dando esperanza a las personas en tiempos difíciles. En el capítulo 55, versículos 12 y 13, Isaías dice, «Saldréis con gozo y seréis conducidos en paz, los montes y las colinas prorrumpirán en cánticos delante de ti. Y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espino crecerá el enebro, y en lugar de zarzas crecerá el mirto. Esto será para el renombre del Señor, para una señal eterna que permanecerá para siempre». Esta imagen de alegría y de toda la naturaleza celebrando mostraba que la restauración que Dios traería sería completa y afectaría a toda la creación. Isaías también habló de cómo Dios cambiaría el corazón de las personas. En el capítulo 44, versículo 3, dice, «Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y arroyo sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tu descendencia». Esto mostró que la restauración que Dios traería no sería solo externa, sino también interna. Él cambiaría a las personas desde adentro, ayudándolas a vivir de una manera que le agradara. Era la promesa de una transformación profunda y duradera. Uno de los aspectos más notables de las profecías de Isaías es cómo combinaban mensajes sobre cosas que sucederían pronto con cosas que sucederían mucho más tarde. En el capítulo 61, que Jesús leyó más tarde en la sinagoga, diciendo que estaba cumpliendo esas palabras, Isaías dice, «El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Él me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación de las tinieblas a los prisioneros, para proclamar el año de gracia del Señor». Estas palabras hablaban de libertad, sanación y buenas noticias, reflejando el corazón de Dios por las personas que sufrían. Los mensajes de esperanza de Isaías terminan con una visión increíble de un nuevo cielo y una nueva tierra. En el capítulo 65, versículos 17 y 18, él dice, «Mira, yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra. Las cosas anteriores no se recordarán, ni vendrán a la mente. Pero alégrense y regocíjense para siempre en lo que voy a crear, porque crearé a Jerusalén para que sea un deleite y su pueblo para un gozo». Esta visión de un futuro perfecto en el que todo lo malo del pasado sería olvidado era una poderosa promesa. Mostró que el plan final de Dios era llevar gozo completo y eterno a su pueblo. Todos los mensajes de esperanza y restauración de Isaías fueron como un faro de luz para el pueblo de Dios, no solo en su tiempo, sino para muchas generaciones venideras. En el capítulo 60,
versículos 1 y 2, Isaías dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor se levanta sobre ti. Mirad, las tinieblas cubren la tierra y las tinieblas cubren a los pueblos, pero el Señor se levanta sobre ti y su gloria se manifiesta sobre ti. Estas palabras fueron un llamado para que el pueblo de Dios sea una luz en medio de las tinieblas. Incluso cuando las cosas parecían difíciles y oscuras a su alrededor, Isaías estaba diciendo que Dios traería una luz brillante a su pueblo y, a través de ellos, al mundo entero. Isaías también habló acerca de cómo Dios traería personas de todas las naciones para adorarlo. En el capítulo 56, versículos 6 y 7, dice, y a los extranjeros que se unen al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y a los que se aferran a mi pacto, los llevaré a mi santo monte y les daré gozo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto demostró que el plan de Dios era mucho más grande que solo el pueblo de Israel. Él quería que personas de todas las naciones llegaran a conocerlo y adorarlo. Entre las imágenes más impactantes de Isaías para describir la restauración prometida por Dios se encuentra la visión de un desierto floreciente que se encuentra en el capítulo 35, versículos 1 a 2. Proclama que las tierras estériles y secas experimentarán alegría, mientras que las áreas silvestres celebrarán y florecerán como azafranes. Estos lugares desolados estallarán de flores, expresando una tremenda alegría y celebración. La magnificencia del Líbano, junto con la belleza del Carmelo y de Sarón, les será otorgada al presenciar la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Esta poderosa metáfora de regiones áridas y sin vida que de repente explotan con flores y vitalidad sirvió como la forma en que Isaías declaró que Dios posee el poder de crear vida y belleza incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Isaías también pintó un cuadro de las relaciones humanas transformadas. En el capítulo 2:4, presenta una visión extraordinaria de la armonía global, describiendo cómo Dios arbitrará entre las naciones y resolverá los conflictos entre los pueblos. Transformarán sus armas de guerra, espadas en arados agrícolas y lanzas en herramientas de jardinería. Las naciones abandonarán la guerra por completo, ya no se prepararán ni participarán en un conflicto militar. Esta imagen de la conversión de instrumentos de destrucción en herramientas de cultivo demostró la intención final de Dios de establecer una paz tan profunda que la guerra se volviera impensable. Un mundo donde toda la humanidad vive en completa armonía. Los mensajes del profeta orientados hacia el futuro también contenían garantías de sanación física y renovación. El capítulo 35, versículos 5 a 6 declara que los ojos ciegos obtendrán la vista, los oídos sordos oirán claramente, los inválidos saltarán con la agilidad de los ciervos. Y los que no pueden hablar gritarán de alegría. Los ríos fluirán a través de áreas silvestres y los arroyos aparecerán en las regiones desérticas. Estas promesas hablaban de un tiempo futuro en el que Dios eliminaría todas las enfermedades y limitaciones físicas, garantizando que finalmente todo el sufrimiento corporal cesaría y todos experimentarían la plenitud completa. Uno de los aspectos más notables de los mensajes esperanzadores de Isaías es su énfasis en la naturaleza innovadora de Dios. En el capítulo 43, versículos 18 a 19, instruye a las personas a soltar su control sobre los eventos pasados y evitar detenerse en los días pasados. Anuncia que Dios está llevando a cabo algo completamente nuevo que ya está surgiendo, preguntando si pueden reconocerlo. Promete crear caminos a través de áreas silvestres y fuentes de agua en páramos estériles. Isaías enfatizó que Dios no estaba limitado por acciones pasadas, incluso cuando las personas asumían que entendían completamente la naturaleza de Dios. Él todavía podía sorprenderlas con desarrollos frescos y maravillosos. Esto sirvió como un estímulo para que las personas permanecieran vigilantes y optimistas, continuamente atentas a la próxima acción notable de Dios. El papel de Isaías como profeta de Dios presentaba numerosas dificultades y exigía una gran perseverancia.
Uno de sus mayores obstáculos fue la resistencia de los falsos profetas y de los líderes deshonestos. El capítulo 30 horas y 10 minutos revela cómo algunas personas respondieron a sus mensajes, diciéndoles a los videntes que dejaran de tener visiones e instruyendo a los profetas para que evitaran compartir revelaciones verdaderas. En cambio, exigieron palabras agradables y profecías engañosas. Este rechazo de la verdad hizo que la misión de Isaías fuera extremadamente desafiante, requiriendo coraje y fidelidad para continuar entregando los mensajes de Dios a pesar de la preferencia de la gente por las falsedades consoladoras. Dios proveyó a Isaías con varias señales para fortalecer sus mensajes. Una de esas señales fue el nombre de su hijo, Sear-Jasub, que se menciona en el capítulo 7:3 cuando el Señor mandó a Isaías que saliera con su hijo. Este nombre se traduce como un remanente volverá, sirviendo como un recordatorio perpetuo del mensaje central de Isaías. Incluso durante los periodos de juicio divino, Dios siempre preservaría a un grupo fiel. Cada vez que Isaías llamaba a su hijo o alguien preguntaba sobre el significado del nombre, se creaba una oportunidad para analizar la promesa de Dios de una restauración futura. A veces, Dios requería que Isaías realizara actos simbólicos para comunicar sus mensajes de manera más efectiva. Un ejemplo particularmente dramático aparece en el capítulo 20, versículos 2 a 3, donde el Señor le mandó a Isaías que se quitara el cilicio y las sandalias. Durante 3 años, Isaías caminó desnudo y descalzo como una señal profética con respecto a Egipto y Cus. Esta acción humillante y difícil demostró la completa sumisión de Isaías a Dios y su dedicación a su llamado profético. Isaías desafió constantemente a aquellos que ponían más confianza en las asociaciones políticas que en Dios. El capítulo 31:1 contiene su advertencia contra aquellos que buscan la ayuda de Egipto, dependiendo de la caballería y los carros, mientras ignoran al Santo de Israel y no buscan la ayuda del Señor. Isaías se oponía regularmente a los líderes que buscaban la seguridad a través de acuerdos internacionales en lugar de confiar en Dios. Esta posición creó una confrontación directa con figuras influyentes de su época, pero mantuvo su mensaje inquebrantable. A pesar de estos desafíos, Isaías perseveró en su misión. Su fe inquebrantable en Dios y su firme creencia en la importancia de su mensaje lo sostuvieron a través del rechazo, las burlas e incluso las amenazas. La persistencia de Isaías sirve como un ejemplo inspirador, demostrando que podemos permanecer leales a Dios y a la verdad, independientemente de lo difíciles que se vuelvan nuestras circunstancias. Las profecías y visiones finales de Isaías contienen algunos de sus mensajes más poderosos y alentadores. El capítulo 61, versículos 1 a 2 presenta una de las profecías más significativas acerca de la venida del ungido del Señor. Habla de alguien sobre quien descansa el Espíritu del Señor soberano, ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, anunciar la libertad de los prisioneros y proclamar el año favorable del Señor. Esta profecía describe a alguien que traería buenas noticias, liberación, sanidad y declararía el favor de Dios. Siglos más tarde, Jesús leería este pasaje en una sinagoga y anunciaría su cumplimiento en sí mismo, revelando el carácter profundamente mesiánico de esta profecía. Isaías también experimentó magníficas visiones del glorioso futuro que Dios crearía. Los capítulos 65 y 66 describen nuevos cielos y una nueva tierra. El capítulo 65 horas y 17 minutos proclama la creación de Dios de nuevos cielos y tierra donde las cosas anteriores no serán recordadas ni recordadas. Continúa describiendo un lugar de gozo perfecto sin llanto, muerte ni injusticia. Estas visiones proporcionaron esperanza al pueblo de Dios, mostrando que, a pesar de las dificultades presentes, el plan final de Dios consistía en hacer todo nuevo y perfecto. La restauración de Israel ocupa un lugar prominente en las profecías finales de Isaías. El capítulo 60:1 declara que la luz ha llegado y la gloria del Señor se eleva sobre su pueblo. Isaías imaginó la reconstrucción de Jerusalén y su establecimiento como un centro de adoración para todas las naciones. Describió a personas de todos los rincones de la tierra que llegaban a conocer y adorar al Dios de Israel.
Estas profecías tenían un significado especial para las personas que enfrentarían el exilio y la destrucción de la patria, ofreciendo la esperanza de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios planeaba restaurarlos y elevarlos. Uno de los mensajes finales más poderosos de Isaías es la gran invitación en el capítulo 55. Los versículos 1 a 2 llaman a todas las personas sedientas a acercarse a las aguas, invitando a los que no tienen dinero a venir, comprar y comer, a comprar vino y leche sin costo alguno. Se pregunta por qué la gente gasta dinero en artículos que no son pan y trabaja para cosas insatisfactorias. Esta invitación revela el corazón de Dios, deseando que todas las personas acudan a Él y encuentren la verdadera satisfacción. Isaías enfatiza que los elementos más importantes de la vida, el perdón, el amor y la gracia de Dios, están disponibles gratuitamente para todos los buscadores. Isaías concluye su libro con promesas del pacto eterno de Dios. El capítulo 55:3 anima a las personas a escuchar y acercarse a Dios para que puedan vivir, prometiendo un pacto eterno basado en el amor fiel prometido a David. Estas palabras demuestran que el amor y el compromiso de Dios hacia su pueblo son eternos e inquebrantables. Después de todas las advertencias y juicios que Isaías tuvo que anunciar a lo largo de su ministerio, su mensaje final se centra en la esperanza, el amor eterno y la fidelidad inquebrantable de Dios. Las últimas profecías y visiones de Isaías dan testimonio poderoso de la grandeza y el amor de Dios. Demuestran que, a pesar de las dificultades y los juicios, el plan final de Dios implica redención, restauración y renovación completa. Estos mensajes siguieron siendo relevantes no solo para los israelitas contemporáneos de Isaías, sino que continúan ofreciendo esperanza y aliento a las personas de todas las épocas, incluso hoy. La vida y el ministerio de Isaías enseñan valiosas lecciones sobre la fe, el valor y la perseverancia. Se enfrentó a una oposición constante, entregó mensajes difíciles y realizó acciones que lo expusieron al ridículo, pero permaneció fiel a su llamado, confiando en que Dios mantenía el control y que sus promesas se cumplirían. La historia de Isaías nos recuerda que podemos confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen oscuras, sabiendo que siempre tiene un plan mayor en marcha. Las profecías de Isaías sobre el Mesías, la restauración de Israel y el glorioso futuro que Dios ha preparado para su pueblo continúan inspirando y animando a los creyentes hoy en día. Nos recuerdan que Dios trabaja activamente en la historia para lograr sus propósitos y que su amor por nosotros es eterno e incondicional. Las visiones de Isaías de un mundo donde reine la paz, prevalezca la justicia y todas las naciones se unan para adorar a Dios nos dan esperanza para el futuro y nos motivan a trabajar por la justicia y la paz en nuestro propio tiempo. Este increíble viaje a través de la vida y los mensajes del profeta Isaías revela palabras escritas hace miles de años que todavía resuenan poderosamente en nuestros corazones hoy en día. Nos recuerdan el inmenso amor de Dios, la justicia perfecta y los maravillosos planes para el futuro. Los mensajes de Isaías nos desafían a vivir con integridad, buscar la justicia y confiar en Dios en todas las circunstancias. Que nosotros, como Isaías, permanezcamos fieles en nuestro llamado y sigamos proclamando las buenas nuevas del amor de Dios al mundo. Sus palabras continúan inspirando y transformando vidas como lo han hecho durante milenios, y que Dios nos bendiga abundantemente al aplicar estas verdades eternas. La historia de Isaías no es solo un eco del pasado, es una voz viva que nos habla hoy. Su mensaje de justicia, esperanza y fidelidad nos desafía a confiar en Dios, incluso en medio de la oscuridad. Nos recuerda que, aunque el mundo cambie, las promesas de Dios permanecen firmes. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ser parte de esta comunidad que busca aprender, crecer y compartir las verdades eternas de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las historias más impactantes de la Biblia. Cada semana, una nueva revelación. Cada video, una semilla de fe, *. Gracias por acompañarnos, y que la luz de Dios, como en tiempos de Isaías, siga iluminando tu camino.